Félix Lonigro es abogado constitucionalista. Gracias por atendernos, Félix. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Bueno, el fallo está dividida los editorialistas que leí hoy. Algunos dicen que el fallo judicial del juez Sastre favorece a Nacho Torres, otros de que dicen que no es tan así. Está dividida porque en realidad me parece que favorece a los dos y no favorece a ninguno. Cuando uno lee la parte resolutiva del fallo, que tiene 3 o 4 puntos, en el primero uno ve que el juez dice cese la retención. A ver, para que quede claro, Chubut tiene una deuda con el gobierno de la nación por el Fondo de Sustentabilidad de las Provincias, ¿no? Claro, en el 95. Pero a su vez, el gobierno de la nación mes tras mes le tiene que hacer una transferencia por lo que le corresponde a Chubut por recursos coparticipables. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la nación? Dice, bueno, vos tenés una deuda con nosotros, no te vamos a transferir. Vamos a usar los fondos que te corresponden de la coparticipación para cobrarnos la deuda. Chubut hace un juicio y cuando el juez lo resuelve, dice, cese la retención. Entonces uno dice, bueno, cese la retención, ¿qué quiere decir? Si ya me retuviste una cuota, si ya me retuviste lo que me correspondía por la retención de este mes, no me lo retengas más, dámelo. Y después no me sigas reteniendo en adelante, dice, no le sigas reteniendo en adelante. Perfecto. Pero después uno pasa al tercer punto y se rechaza la pretensión de Chubut de que se le pague lo retenido. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Uno interpreta, cuando las cosas no se escriben bien, pasan estas divisiones e interpretaciones. Finalmente lo que tenemos que terminar interpretando es que respecto de lo que ya se le retuvo a Chubut, el juez le dio la razón al gobierno nacional. Y respecto de lo que de posibles retenciones futuras, el juez le dio la razón a Chubut y le dijo en otro punto, los exhortó a las dos partes a sentarse a dialogar. Así está hoy el tema. Félix, te hace la última pregunta Agustina Girón. ¿Qué tal, Félix? Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Con lo cual, esto, digamos, la gran pregunta es, de acá en adelante, ¿qué va a pasar? Porque vos explicabas, no se hace devolución de la plata de estos famosos 13.500 millones que generaron o iniciaron y levantaron la polémica. Sí se llama al diálogo de acá en adelante, pero lo que trascendió es que efectivamente el gobierno quiere apelar. Incluso se habla de un famoso per saltum. En tu experiencia constitucional, ¿qué crees que puede pasar de acá en adelante con este tema? ¿O cuáles son las opciones? Me parece que el gobierno va a desplegar una estrategia de varios frentes. Por un lado va a apelar esto seguramente ante la Cámara, para que la Cámara resuelva o revoque el fallo de este juez. Por otro lado, probablemente vayan per saltum a la Corte. Bueno, en realidad la Corte debería haber intervenido de movida acá. El Chubut debió haber dirigido la demanda contra la Corte, porque esto es de competencia originaria de la Corte, de una provincia es parte, en temas federales como estos, debió haber intervenido la Corte directamente. ¿Y por qué no pasó? El juez, ¿cómo? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no fue directo a la Corte entonces? Sí, porque no fue directamente, porque el juez se autopercibió competente diciendo sí, acá no hay, no, si bien es una provincia y no solamente, y hay cuestiones federales, pero también hay cuestiones locales, porque acá hubo acuerdos de refinanciación que tuvieron que ser acordados por la legislatura, un argumento delirante me parece, pero lo cierto es que el juez se autopercibió competente, mantuvo la competencia, se pronunció, y ahora el gobierno de la nación no le queda otra alternativa que, si quiere llegar a la Corte rápido, hacerlo por per saltum. Después la Corte decidirá si quiere intervenir por per saltum o no, tiene libre discrecionalidad para entender si hay o no gravedad institucional y decir acepto el caso o no lo acepto. Por eso creo que el gobierno no va a dejar pasar los plazos y va, por un lado, a apelar ante la Cámara para seguir la escalera normalmente hasta la Corte, y por otro lado va a tratar de ir directo a la Corte por vía per saltum para ver si interviene. Claro. Félix, gracias, siempre tan claro. Muchas gracias por la comunicación.